Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les encantará, especialmente si son fanáticos de las series turcas. Prepárense para un maratón de emociones porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del drama y el perdón, con una selección de 12 series turcas que, créanme, los van a atrapar desde el primer capítulo. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar. Hoy vamos a explorar esas historias que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la capacidad de perdonar y la redención. Series que nos muestran que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y como sé que muchos están buscando nuevas series para ver, he preparado esta lista con mucho cariño, pensando en aquellos que aman los dramas intensos, los giros inesperados y, por supuesto, los romances apasionados. La primera serie de la que quiero hablarles es Amor Eterno. Esta es un clásico que tenía que estar en la lista. La historia de amor entre Kemal y Nihan es simplemente inolvidable. Dos jóvenes de mundos diferentes que luchan por su amor contra viento y marea, enfrentando obstáculos insuperables y un destino que parece conspirar en su contra. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie está llena de momentos desgarradores, pero también de una belleza y una pasión que te dejarán sin aliento. El perdón aquí juega un papel crucial, ya que los personajes deben lidiar con traiciones, mentiras y secretos que ponen a prueba su amor. Profundicemos un poco más en esta trama que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Kemal, un ingeniero de minas idealista, y Nihan, una joven artista perteneciente a una familia adinerada, se encuentran y se enamoran perdidamente. Su amor es puro e intenso, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la familia de Nihan, acuciada por problemas económicos, la obliga a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Este matrimonio forzado marca el inicio de una serie de eventos trágicos que separarán a Kemal y Nihan. Kemal, devastado por la traición de Nihan, se marcha de Estambul para trabajar en las minas, buscando refugio en la soledad y el trabajo. Años después regresa a la ciudad convertido en un hombre rico y poderoso con el único objetivo de vengarse de Emir y recuperar el amor de Nihan. Pero el destino, como suele ocurrir en las grandes historias de amor, tiene otros planes para ellos. Los secretos del pasado, las intrigas familiares y la constante amenaza de Emir harán que su amor se vea sometido a pruebas extremas. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición, la venganza y el poder del amor verdadero. ¿Serán capaces Kemal y Nihan de superar todos los obstáculos y reencontrarse? Tendrán que verla para descubrirlo, pero les aseguro que cada episodio los mantendrá al borde del asiento. La siguiente en la lista es Sila. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que, después de ser obligada a casarse con un jefe tribal para salvar a su hermano, descubre un mundo completamente diferente al que conocía. Sila se enfrenta a costumbres ancestrales, a la opresión y a la lucha por su libertad. Es una historia de superación, de valentía y de empoderamiento femenino. El perdón es central, ya que Sila debe aprender a perdonar a aquellos que la han dañado, pero también a perdonarse a sí misma por las decisiones que ha tomado. Sila, criada en una familia adinerada en Estambul, es arrancada de su vida cómoda y obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía. Allí descubre que su hermano ha cometido un crimen que, según las tradiciones tribales, solo puede ser saldado con el matrimonio de Sila con el jefe de la tribu, Boran Ağa. Sila se ve atrapada en un mundo de costumbres arcaicas, donde la mujer es considerada una posesión y su voz no tiene valor. Boran, por su parte, es un hombre honorable y respetado, pero también está atado a las tradiciones de su tribu. A pesar de las circunstancias en las que se ha visto obligada a casarse, Sila se niega a someterse a las normas de la tribu y lucha por su libertad y por los derechos de las mujeres de la comunidad. Su valentía y determinación inspiran a otras mujeres a rebelarse contra la opresión y a luchar por un futuro mejor. La serie explora temas como la lucha entre la tradición y la modernidad, el empoderamiento femenino, la justicia social y la importancia de la educación. Sila se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para las mujeres de Mardin, demostrando que incluso en los entornos más hostiles, es posible cambiar las cosas. ¿Logrará Sila transformar las costumbres de la tribu y encontrar la felicidad junto a Boran?
Una serie que te hará reflexionar sobre el valor de la libertad y la importancia de luchar por tus ideales. Ahora, hablemos de Fatmagul. Esta serie es impactante y conmovedora. Fatmagul es una joven inocente que sufre una terrible agresión y, a pesar de ser víctima de una injusticia atroz, encuentra la fuerza para reconstruir su vida y buscar justicia. Es una historia de resiliencia, de esperanza y de la lucha contra la impunidad. El perdón en Fatmagul es un proceso lento y doloroso, tanto para la protagonista como para quienes la rodean, quienes deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Fatmagul, una joven humilde que vive en un pequeño pueblo costero, sueña con casarse con su novio, Mustafa, y formar una familia. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es brutalmente agredida por 4 hombres adinerados y influyentes. Después de la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para evitar un escándalo y proteger a los culpables. Kerim, sin embargo, no participó directamente en la agresión y se siente profundamente culpable por lo que sucedió. A pesar de la desconfianza y el resentimiento iniciales, Kerim se esfuerza por proteger a Fatmagul y ayudarla a reconstruir su vida. Juntos se enfrentan el estigma social, la discriminación y las amenazas de los agresores. La serie aborda temas como la violencia sexual, la injusticia, el trauma psicológico y la importancia del apoyo social. Fatmagul se convierte en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad. Su historia inspira a otras víctimas a denunciar los abusos y a buscar justicia. ¿Logrará Fatmagul superar el trauma y encontrar la felicidad junto a Kerim? Una serie que te conmoverá profundamente y te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia y la empatía. La interpretación magistral de Beren Saat como Fatmagul es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie. En cuarto lugar, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de cambiar su vida y estudiar en una prestigiosa escuela. Allí conoce a personas de la alta sociedad y se enamora de Mira, una joven con un pasado complicado. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y el perdón. Los personajes deben aprender a perdonar sus propios errores y a superar los obstáculos que se interponen en su camino hacia la felicidad. Yaman, un chico de un barrio marginal de Estambul, tiene una vida difícil marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un día, es arrestado junto a su hermano por robar un coche, pero gracias a la intervención de Selim Serez, un abogado exitoso y filántropo, es liberado y recibe la oportunidad de estudiar en una escuela privada para ricos. En este nuevo mundo, Yaman se enfrenta a la discriminación y la envidia, pero también encuentra amigos leales y se enamora de Mira, una chica popular y hermosa que lucha contra sus propios demonios. Mira esconde un secreto que la atormenta y que pone a prueba su relación con Yaman. Juntos, deben superar los obstáculos que se interponen en su camino y aprender a perdonar sus propios errores y los de los demás. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor, la traición, la redención y la importancia de las segundas oportunidades. Medcezir es una serie entretenida y emocionante que te atrapará desde el primer episodio. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Yaman y Serine y Sarkaya como Mira son impecables. La quinta serie que les recomiendo es Oile Bir Gezer Zaman Ki. Esta es una serie histórica ambientada en la Estambul de los años 60 y 70. Nos cuenta la historia de una familia que se enfrenta a la infidelidad del padre y a las dificultades económicas. Es una serie emotiva, con personajes entrañables y una trama que te enganchará desde el primer momento. El perdón aquí es esencial para la supervivencia de la familia, quienes deben aprender a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. La serie narra la historia de la familia Akarsu, encabezada por Ali, un capitán de barco que pasa largas temporadas lejos de su hogar, y Cemile, su esposa, una mujer fuerte y abnegada que se encarga de criar a sus 4 hijos, Berrin, Aylin, Mete y Osman. La vida de la familia Akarsu se ve sacudida cuando Ali regresa de uno de sus viajes con una amante, Caroline, una mujer holandesa que está dispuesta a todo por quedarse con él. La infidelidad de Ali destroza a Cemile y a sus hijos, quienes deben enfrentarse a las dificultades económicas y al estigma social. La serie retrata la Turquía de los años 60 y 70, un periodo de grandes cambios sociales y políticos. A través de la historia de la familia Akarsu, la serie explora temas como la infidelidad, el divorcio,
la lucha de clases, la represión política y la importancia de la familia. Oile bir Gezer Zaman Ki es una serie conmovedora y realista que te hará reflexionar sobre la importancia del amor, el perdón y la perseverancia. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes complejos y entrañables. Cambiando un poco de tercio, les presento Kuzey Guney. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Guney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Guney es responsable y ambicioso. Un trágico accidente los separa y pone a prueba su relación. Kuzey Guney es una serie llena de drama, pasión y secretos. El perdón es un tema central, ya que los hermanos deben aprender a perdonarse mutuamente por los errores que han cometido y a superar el rencor que los separa. Kuzey y Guney Tekinolu son dos hermanos que crecieron juntos pero que son muy diferentes en personalidad y aspiraciones. Kuzey es impulsivo, rebelde y tiene problemas con la ley, mientras que Guney es responsable, ambicioso y está decidido a tener éxito en la vida. Un día los hermanos se ven involucrados en un trágico accidente automovilístico en el que muere un joven. Kuzey, para proteger a su hermano, asume la responsabilidad del accidente y es condenado a prisión. Después de pasar 4 años en la cárcel, Kuzey regresa a su barrio y descubre que su vida ha cambiado drásticamente. Guney se ha convertido en un hombre rico y exitoso, pero está atormentado por la culpa y el remordimiento. Los hermanos deben enfrentarse a su pasado y aprender a perdonarse mutuamente para poder construir un futuro juntos. La serie explora temas como la culpa, el sacrificio, la envidia, la ambición, el amor y la redención. Kuzey Guney es una serie intensa y emocionante que te mantendrá al borde del asiento. Las actuaciones de Kwon Tae-tu como Kuzey y Bura Gulsoy como Guney son simplemente espectaculares. En séptimo lugar, tenemos Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca. Nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mayor y rico, Adnan. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y comienza una relación prohibida con él. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, traición y secretos. El perdón es casi imposible en esta historia, ya que las consecuencias de las acciones de los personajes son devastadoras. Biter Ziyagil es una joven hermosa y sofisticada que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado, para escapar de su madre, una mujer ambiciosa y manipuladora que solo busca el dinero y el poder. Adnan es un hombre bueno y generoso, pero es mucho mayor que Biter y no puede satisfacer sus necesidades emocionales y pasionales. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, un joven guapo y carismático que vive en la mansión Ziyagil. Biter y Belul comienzan una relación apasionada y peligrosa que pone en riesgo la estabilidad de la familia Ziyagil. Su amor prohibido está lleno de mentiras, traiciones y secretos que tendrán consecuencias devastadoras. La serie explora temas como el amor prohibido, la infidelidad, la ambición, la envidia y la decadencia moral. Aşk Memnu es una serie dramática y adictiva que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Las actuaciones de Beren Saat como Biter y Kwon Tae-tu como Belul son memorables. El final de la serie es uno de los más impactantes y controvertidos de la televisión turca. Ahora, hablemos de Ezel. Esta serie es un thriller de venganza que te mantendrá al borde de tu asiento. Ömer es un joven inocente que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Después de pasar años en prisión, Ömer se transforma en Ezel y busca venganza contra aquellos que lo traicionaron. Ezel es una serie llena de giros inesperados, acción y drama. El perdón es un concepto difícil de alcanzar en esta historia, ya que Ezel está consumido por el deseo de venganza. Ömer Ukar es un joven mecánico que vive en Estambul y que está enamorado de Eysan Tezcan. Ömer tiene dos mejores amigos, Cengiz Ati y Alika RGZ, con quienes planea casarse y formar una familia. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es traicionado por sus amigos y acusado falsamente de un robo y un asesinato. Ömer es condenado a prisión y pasa años planeando su venganza. En la cárcel, conoce a un hombre misterioso que le ayuda a escapar y a cambiar su identidad. Ömer se transforma en Ezel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado que regresa a Estambul para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ezel se infiltra en la vida de sus antiguos amigos y comienza a manipularlos para que se destruyan entre sí. Sin embargo, a medida que se acerca a su venganza, Ezel comienza a dudar de sus propios motivos y a cuestionar si realmente vale la pena sacrificar todo por la venganza.
La serie explora temas como la venganza, la traición, la culpa, el amor y la redención. Ethel es una serie emocionante e inteligente que te mantendrá intrigado hasta el final. Las actuaciones de Kenan Imirzaloglu como Ethel y Can Sudere como Eysan son excelentes. En noveno lugar, les recomiendo Yerde. Esta serie es otra joya del thriller y el drama. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y crecieron en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut en un miembro de la mafia. Cuando sus caminos se cruzan, deben decidir a quién le deben su lealtad. Yerde es una serie llena de tensión, acción y secretos. El perdón es un tema complejo, ya que los hermanos deben lidiar con el hecho de que han vivido vidas muy diferentes y han tomado decisiones que los han alejado. Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y crecieron en diferentes entornos. Sarp es reclutado por la Academia de Policía y se convierte en un agente encubierto que debe infiltrarse en la mafia. Umut, por su parte, es secuestrado y obligado a trabajar para Celal Duman, un poderoso jefe de la mafia. Años después, los caminos de Sarp y Umut se cruzan cuando Sarp se infiltra en la organización de Celal Duman. Los hermanos no saben que son familia y deben luchar entre sí para proteger sus identidades y a sus seres queridos. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut son impresionantes. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la identidad y la corrupción. La 10ª serie en mi lista es Dirilis, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie llena de acción, aventuras y drama. Dirilis, Ertuğrul explora temas como la fe, la justicia, la lealtad y el perdón. Los personajes deben aprender a perdonar a sus enemigos para construir un futuro mejor para su pueblo. La serie se centra en la vida de Ertuğrul Gazi, un valiente guerrero turco que lidera a su tribu en busca de una nueva tierra donde establecerse. Ertuğrul y su tribu se enfrentan a numerosos enemigos, incluyendo a los bizantinos, los templarios y los mongoles. Ertuğrul es un líder justo y compasivo que siempre busca proteger a su pueblo y defender sus creencias. A medida que avanza la serie, Ertuğrul se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para los turcos. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica y emocionante que te transportará a la Turquía del siglo XIII. La serie explora temas como la fe, la justicia, la lealtad, el valor y la importancia de la unidad. Las actuaciones de Engin Altandu Ciatan como Ertuğrul y Hülya Darkan como Aime Ana son notables. Casi para finalizar, tenemos Mucize Doctor. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor. Nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y las dificultades para demostrar su valía. Mucize Doctor es una serie emotiva, inspiradora y llena de esperanza. El perdón es un tema recurrente, ya que Ali debe aprender a perdonar a aquellos que lo han tratado mal y a aceptarse a sí mismo tal como es. Ali Befa es un joven médico con síndrome de Savant que tiene dificultades para comunicarse y socializar, pero que posee habilidades excepcionales en medicina. Ali es contratado en un prestigioso hospital de Estambul, donde debe enfrentarse a la discriminación y los prejuicios de sus compañeros y pacientes. A pesar de las dificultades, Ali demuestra su valía como médico y se gana el respeto y el cariño de sus compañeros. La serie explora temas como la discapacidad, la inclusión, la empatía y la importancia de la aceptación. Mucize Doctor es una serie conmovedora e inspiradora que te hará reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la tolerancia. La actuación de Tañer Olmez como Ali Befa es magistral. Y por último, pero no menos importante, les presento Erkay. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Reyyan y Miran. Miran busca venganza por la muerte de sus padres y se acerca a Reyyan para lograr su objetivo. Sin embargo, Miran se enamora de Reyyan y debe elegir entre la venganza y el amor. Erkay es una serie llena de pasión, intriga y secretos. El perdón es el eje central de la trama, ya que Miran debe aprender a perdonar a aquellos que dañaron a su familia, y a Reyyan debe perdonar la traición de Miran. Miran Aslan Bey es un joven atormentado por el pasado que busca vengarse de la familia Adolu, a quienes culpa por la muerte de sus padres. Miran se acerca a Reyyan Adolu, la nieta del líder de la familia, y se casa con ella para humillarla y vengarse de su familia.
Sin embargo, Miran se enamora perdidamente de Rayyan y comienza a dudar de sus propios motivos. Rayyan, por su parte, es una joven inocente y bondadosa que se enamora de Miran sin saber que él está planeando vengarse de su familia. A medida que avanza la serie, Rayyan descubre la verdad sobre el pasado de Miran y debe decidir si puede perdonarlo y darle una oportunidad a su amor. Erkai es una serie llena de pasión, intriga y drama que te mantendrá enganchado hasta el final. La serie explora temas como la venganza, el amor, el perdón, la traición y el poder del pasado. Las actuaciones de Ebru Şahin como Rayyan y Aknakzu como Miran son cautivadoras. Y bien, llegamos al final de nuestra lista de 12 series turcas de drama y perdón que no te puedes perder. Espero que esta selección te haya gustado y que encuentres alguna serie que te enganche y te haga pasar horas de diversión. Recuerden que estas series exploran temas complejos y profundos, así que prepárense para emocionarse, reflexionar y hasta derramar alguna lágrima. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.